El sol caía verticalmente sobre el asfalto, cuando el hombre en traje de $3,000 se quedó inmóvil frente a una niña descalza que sostenía una botella de plástico casi vacía. Ella lo miraba con una calma que no correspondía a su edad, con ojos que habían visto demasiado pero que aún conservaban algo parecido a la esperanza. El hombre abrió la boca para decir algo. Cualquier cosa que pudiera llenar el silencio incómodo que se extendía entre ellos como un abismo. Pero antes de que pudiera articular palabra, la niña habló con una voz suave pero firme que atravesó el ruido del tráfico y se clavó directamente en su pecho. Usted no necesita hacer nada. Solo recuerde lo que vio hoy. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire caliente, vibrando con un peso que el hombre no comprendió de inmediato, pero que sintió como un golpe directo al centro de algo que había olvidado que existía. Detrás de la niña, una familia entera descansaba contra una pared de concreto sucio. Un padre con la mirada perdida en algún punto del horizonte invisible, una madre que mecía a un bebé envuelto en mantas remendadas, un niño pequeño con fiebre que tosía débilmente. Y esa botella de agua, transparente bajo la luz implacable, conteniendo apenas unos centímetros de líquido que la niña había dividido entre todos ellos, antes de que el hombre llegara. 24 horas antes, Eduardo Montero había despertado en su penthouse del piso 42, en una cama que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. Las sábanas egipcias de 1000 hilos rozaban su piel mientras se estiraba, observando la ciudad extenderse bajo él como un tablero de ajedrez, donde él movía las piezas. Tenía 53 años, 40 empresas, y cero paciencia para las debilidades humanas. El mundo era simple para Eduardo. Había ganadores y perdedores, y él había decidido hace mucho tiempo de qué lado estar. Su asistente lo esperaba con el café exactamente a las 6 de la mañana, como todos los días. Eduardo revisó los mercados mientras se duchaba en su baño de mármol italiano, el agua caliente cayendo desde una regadera que simulaba lluvia tropical. Las criptomonedas habían subido un 3% durante la noche. Bitcoin alcanzando nuevos máximos. Ethereum consolidándose. Su cartera digital valía ahora más que el Producto Interno Bruto de algunos países pequeños. Martínez llamó sobre la reunión de las 9, dijo su asistente a través de la puerta. Quiere discutir la liquidación de la División Sur. ¿Qué liquide? No necesito explicaciones, necesito resultados. Así funcionaba su mundo. Números, gráficas, decisiones rápidas, sin espacio para sentimientos ni segundas oportunidades. Era eficiente, era exitoso, era exactamente lo que necesitaba hacer para mantenerse en la cima. Pero cuando subió a su Mercedes negro esa mañana, algo estaba diferente. Quizás era la luz, más intensa que de costumbre, rebotando contra los edificios de vidrio con un brillo casi doloroso. O tal vez era el tráfico, más denso, más lento, obligándolo a observar las calles que normalmente atravesaba sin mirar. Fuera lo que fuera, Eduardo se encontró notando cosas que generalmente ignoraba. Vendedores ambulantes montando sus puestos, trabajadores caminando con prisa hacia empleos que probablemente odiaban, niños en uniformes escolares gastados esperando autobuses que nunca llegaban a tiempo. Su chofer lo llevaba por la ruta habitual cuando Eduardo lo detuvo con un gesto brusco. «Para aquí, señor. He dicho que pares». Habían pasado frente a su edificio corporativo más nuevo, una torre de 30 pisos que había costado $120 millones construir. En la acera, justo donde había ordenado instalar un jardín ornamental que nunca se materializó, había gente. No el tipo de gente que él esperaba ver en esa zona, ejecutivos, turistas, compradores, sino el otro tipo. El tipo invisible. Una familia completa acampada contra la pared, con todas sus pertenencias empacadas en bolsas de plástico y cajas de cartón. Eduardo sintió una punzada de irritación. Había pagado suficiente dinero en sobornos para mantener limpia esa zona. La presencia de indigentes ahuyentaba a los inquilinos potenciales. Disminuía el valor de las propiedades. Era malo para los negocios. Abrió la puerta del coche con intención de hacer una llamada rápida a seguridad, pero entonces la vio.
Una niña pequeña, no más de 8 años, con un vestido que alguna vez fue rosa, pero ahora era del color del polvo. Cabello negro recogido en una cola de caballo deshecha, pies descalzos manchados de tierra, y en sus manos, sosteniéndola como si fuera un tesoro sagrado, una botella de agua de plástico transparente, casi vacía. La niña se acercó a la familia con pasos cuidadosos, como si el suelo pudiera romperse bajo ella. Se arrodilló junto al padre, quien levantó la vista con ojos apagados, y le ofreció la botella. El hombre negó con la cabeza, señalando a la mujer, al niño enfermo, al bebé. Pero la niña insistió con una suavidad persistente, vertiendo un poco de agua en las manos ahuecadas del padre antes de moverse hacia la madre. Eduardo observó toda la escena desde su posición junto al coche, su mano aún sosteniendo el teléfono que había sacado para llamar a seguridad. Pero no marcó. No podía apartar los ojos de ese gesto tan simple y tan imposiblemente generoso. La niña estaba compartiendo lo último que tenía con personas que ni siquiera conocía. Algo se removió en su interior, algo oxidado y olvidado, como un engranaje que no se movía desde hace décadas. Eduardo tenía 7 años cuando su madre lo despertó en medio de la noche, metiéndole ropa en una mochila con manos temblorosas. Su padre se había ido hacía 3 meses, llevándose todo lo que tenía valor, incluida su dignidad. Los acreedores habían venido durante el día, amenazando, exigiendo, arrancando pedazos de su vida con cada visita. Y ahora huían, en la oscuridad, hacia un lugar que su madre prometió sería temporal. Vivieron en las calles durante 6 meses. Eduardo recordaba el hambre como una presencia constante, un vacío que nunca se llenaba completamente sin importar cuánto comiera en los días buenos. Recordaba el frío de las noches cuando no encontraban refugio. Recordaba cómo la gente los miraba, o más bien, cómo deliberadamente no los miraba, sus ojos resbalando sobre ellos como si fueran fantasmas. Pero más que nada, recordaba un día específico, un día de calor sofocante cuando llevaban 3 días sin agua limpia. Su madre estaba enferma, febril, y Eduardo buscaba desesperadamente ayuda. Se había parado frente a un restaurante caro, mirando a la gente que entraba y salía con bolsas de comida, botellas de agua fría sudando condensación. Un hombre con traje, no muy diferente al que Eduardo usaba ahora, había salido con una botella de agua importada. Eduardo había juntado el coraje para acercarse, extendiendo su mano pequeña y sucia. «Por favor, señor, mi mamá está enferma. Solo un poco de agua». El hombre lo había mirado con desprecio, apartándolo con un movimiento brusco de su brazo. «Largo de aquí, mocoso. Busca trabajo en lugar de mendigar». Había tirado la botella medio llena en un bote de basura a 3 metros de distancia, solo para demostrar su punto. Eduardo había esperado a que se fuera para sacarla de la basura, limpiándola con su camisa antes de correr de vuelta donde su madre. Ella había bebido de esa botella como si fuera néctar de los dioses, sin saber de dónde venía, y Eduardo nunca se lo dijo. Esa noche, mientras su madre dormía, Eduardo había hecho una promesa silenciosa. Nunca más sería el niño sucio con la mano extendida. Sería el hombre en el traje. Y cuando lo fuera, nunca, jamás, volvería a mirar atrás. Había cumplido esa promesa. Había trabajado 2 empleos mientras estudiaba. Había dormido 4 horas diarias durante años. Había construido su primer negocio con un préstamo que amenazó su vida si no lo pagaba a tiempo. Había subido, escalón por escalón brutal, hasta la cima. Y en el camino, había olvidado deliberadamente todo lo que significaba estar abajo. Ahora, parado junto a su Mercedes negro, mirando a una niña descalza compartir su última agua, Eduardo sintió que ese olvido deliberado se resquebrajaba como vidrio bajo presión. Se acercó lentamente. El ruido de sus zapatos italianos contra el pavimento hizo que la niña levantara la vista. No había miedo en sus ojos, lo cual lo desconcertó. Los niños de la calle normalmente huían cuando se acercaba gente como él, pero esta niña simplemente lo observó con una curiosidad tranquila.
sosteniendo la botella ahora vacía contra su pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó Eduardo, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. La niña inclinó la cabeza levemente, considerando la pregunta. «Ayudando». «¿Con qué? No tienes nada». «Tenía agua, ahora ellos la tienen». Eduardo sintió una irritación irracional creciendo en su interior. Esta niña, con su lógica simple y su generosidad imprudente, le recordaba demasiado a alguien que había tratado desesperadamente de olvidar. «Esa familia», dijo bruscamente, señalando hacia el grupo contra la pared, «¿son tus padres?» «No, señor». «Entonces, ¿por qué?» «Porque necesitaban ayuda, y yo podía ayudar». La simplicidad de la respuesta lo dejó sin palabras. En su mundo de contratos complejos y estrategias de múltiples niveles, la idea de hacer algo simplemente porque era necesario y posible parecía absurdamente naïve. Y sin embargo, había una dignidad en esa ingenuidad que hacía que todo su imperio de complejidades pareciera hueco. Eduardo se giró hacia la familia. El padre lo miraba ahora con una mezcla de recelo y resignación, como si esperara lo peor. Había algo familiar en ese rostro demacrado, en esos ojos que alguna vez tuvieron determinación pero ahora solo mostraban derrota. «¿Lo conozco?», preguntó Eduardo acercándose. El hombre tragó saliva, dudando antes de responder. «Trabajé para usted, en la División Sur, hasta hace 3 meses». La memoria llegó como un relámpago, la liquidación que había ordenado. 200 empleados despedidos en un solo día para reducir costos operativos en un 23%. Ni siquiera había leído los nombres. Solo había firmado los documentos que su equipo legal había preparado, aprobado las indemnizaciones mínimas requeridas por ley, y había pasado a la siguiente reunión. «Ramírez», dijo el hombre, su voz apenas un susurro. «Carlos Ramírez. Trabajé 12 años en mantenimiento». Eduardo recordaba ahora, vagamente, había habido una apelación, algo sobre circunstancias especiales, un hijo enfermo, una esposa sin trabajo, pero el Departamento de Recursos Humanos había recomendado rechazarla, y Eduardo había estado de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Era solo negocios, nada personal, excepto que era personal, terriblemente, devastadoramente personal. Su hijo. Eduardo miró al niño pequeño que tosía débilmente en brazos de su madre. «¿Qué tiene?» «Asma crónica. Necesita tratamiento regular, inhaladores, pero sin el seguro médico». La voz de Ramírez se quebró. «Hacemos lo que podemos». Eduardo sintió algo abrirse en su pecho, algo doloroso y crudo. Este hombre, esta familia, eran una consecuencia directa de sus decisiones. No una estadística en un informe trimestral, no un número en una hoja de cálculo. Personas reales, sufriendo realmente, porque él había decidido que sus vidas valían menos que un porcentaje de mejora en las ganancias. La niña se acercó entonces, colocándose entre Eduardo y la familia con un gesto protector que era simultáneamente infantil y antiguo. «Ellos son buenos», dijo simplemente. «Solo tuvieron mala suerte». «¿Y tú?», preguntó Eduardo, su voz más suave ahora. «¿Dónde están tus padres?». La niña bajó la mirada hacia la botella vacía en sus manos. «Mi mamá está trabajando, limpia casas, vuelve en la noche. Me dijo que cuidara de mí misma durante el día». «¿Y el agua? ¿De dónde la sacaste?». «De una fuente pública, a 3 cuadras. Caminé 2 veces hoy, una para mí, otra para ellos». Eduardo hizo el cálculo mentalmente. La fuente más cercana estaba a casi 1,5 kilómetros. Esta niña había caminado 3 kilómetros bajo el sol abrasador, con sus pies descalzos sobre el pavimento caliente, para llevar agua a extraños. Metió la mano en su bolsillo sacando su billetera de cuero italiano. Tenía probablemente $3,000 en efectivo, más tarjetas de crédito con límites que podrían comprar coches. Sacó un puñado de billetes, extendiéndolos hacia la niña. «Toma. Compra más agua, comida, lo que necesites». Pero la niña no movió sus manos.
Simplemente lo miró con esos ojos oscuros y tranquilos. Y en esa mirada Eduardo vio algo que lo hizo sentir increíblemente pequeño, a pesar de su estatura y su poder. No quiero su dinero, señor. Eduardo parpadeó confundido. En su experiencia todos querían dinero. Era el lenguaje universal, la solución a todos los problemas. ¿Por qué no? ¿Podrías ayudar más gente con esto? ¿Podrías...? El dinero se acaba, interrumpió ella suavemente. Pero lo que uno hace, cómo trata a la gente, eso dura para siempre. Eduardo sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Esta niña, que probablemente nunca había visto más de $100 juntos en su vida, le estaba dando una lección sobre valor que ningún profesor de negocios, ningún mentor millonario, le había enseñado jamás. Se arrodilló, bajando a su nivel, manchando su pantalón de diseñador contra el pavimento sucio. Por primera vez en décadas, miró a alguien sin el filtro de Las palabras de Elena lo alcanzaron en ese momento, justo cuando estaba a punto de hablar, de hacer promesas, de intentar comprar su redención con cheques y gestos grandiosos. Y en esas palabras simples, entendió la verdad profunda que ella estaba tratando de enseñarle. No se trataba de una transacción. No era sobre dar dinero para sentirse mejor consigo mismo. Era sobre ver, realmente ver, y llevar esa visión de vuelta a su vida de tal manera que cambiara cómo vivía cada día. Eduardo asintió lentamente, sintiendo algo cambiar fundamentalmente dentro de él. No podía deshacer el pasado. No podía devolverle a Ramírez esos 3 meses de desesperación. No podía borrar las consecuencias de años de decisiones tomadas sin pensar en las personas detrás de los números. Pero podía recordar. Podía llevar este momento, esta botella de agua casi vacía compartida por una niña descalza, de vuelta a su oficina en el piso 42. Podía dejar que transformara cada reunión, cada decisión, cada momento en que tuviera el poder de afectar la vida de alguien más. Sin decir nada más, Eduardo regresó a su coche. Su chofer lo miraba con expresión confundida, claramente sin entender por qué habían estado parados ahí durante 20 minutos. Eduardo tampoco estaba seguro de poder explicarlo. Solo sabía que algo había cambiado, algo fundamental y permanente. «A la oficina», dijo, su voz sonando diferente incluso a sus propios oídos. Mientras el coche se alejaba, miró por el espejo retrovisor. Elena seguía ahí, su pequeña figura recortada contra la pared de concreto, la botella vacía todavía en sus manos. Y algo en esa imagen se grabó en su mente con una claridad que sabía que nunca se desvanecería. En la oficina, Eduardo canceló todas sus reuniones del día. Se sentó frente a su computadora, mirando hojas de cálculo que de repente parecían escritas en un idioma extranjero. Cada número representaba a alguien. Cada recorte de costos significaba una familia como la de Ramírez. Cada decisión eficiente tenía un rostro humano que él nunca se había molestado en imaginar. Llamó a su director de recursos humanos. «Quiero los archivos de todos los empleados despedidos en los últimos 6 meses. Todos. Con detalles completos de sus situaciones». «Señor, son cientos de...» «Todos», repitió con firmeza. «Y quiero un informe sobre programas de recontratación, capacitación, asistencia de transición. No lo que estamos obligados a hacer legalmente, lo que deberíamos estar haciendo humanamente». Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea. «Sí, señor, lo tendré listo mañana. Hoy, lo quiero hoy». Eduardo colgó y miró por la ventana hacia la ciudad abajo. En algún lugar allá abajo, Elena estaba caminando 3 kilómetros para llenar una botella de agua. En algún lugar, Ramírez estaba tratando de mantener a su familia unida con las pocas piezas que le quedaban. Y en algún lugar, cientos de personas como ellos estaban luchando porque personas como él habían decidido que los números importaban más que las vidas. No más. Durante las siguientes semanas, Eduardo transformó su empresa de maneras que desconcertaron a su junta directiva. Estableció un fondo de emergencia para empleados despedidos. Creó programas de reubicación activa. Contrató consejeros y trabajadores sociales. Abrió un centro comunitario en el primer piso de su edificio corporativo,
con ducha y ropa limpia. Y sí, agua gratis para cualquiera que la necesitara. Buscó específicamente a Ramírez, ofreciéndole no solo su trabajo de vuelta, sino una posición mejor con seguro médico completo para toda su familia. El hombre había llorado en su oficina, incapaz de creer que esto estuviera sucediendo realmente. ¿Por qué?, había preguntado. ¿Por qué ahora? Eduardo había pensado en explicarle sobre Elena, sobre la botella de agua, sobre el momento de claridad que había atravesado su armadura de indiferencia cuidadosamente construida. Pero en lugar de eso, simplemente dijo, porque olvidé algo importante. Y alguien me lo recordó, pero su cambio más significativo fue personal. Eduardo comenzó a caminar por las calles que antes solo veía desde ventanas de coches con vidrios polarizados. Hablaba con gente, escuchaba historias, veía rostros, y lentamente, dolorosamente, reconstruyó la conexión con la humanidad que había cortado cuando decidió que sentir era una debilidad. 6 meses después, Eduardo regresó a aquella calle, a aquella pared de concreto donde todo había cambiado. La familia ya no estaba ahí, gracias a los programas que había ayudado a establecer, pero encontró a Elena, sentada en el mismo lugar, con la misma botella de plástico ahora llena hasta el borde. Se sentó junto a ella sin pedir permiso, manchando nuevamente su traje caro contra el pavimento sucio. «Hola, Elena». Ella lo miró con reconocimiento, una pequeña sonrisa tocando sus labios. «Hola, señor», recordó. «Sí», dijo simplemente, «recordé». «¿Y? Y todo es diferente ahora, gracias a ti». Elena negó con la cabeza ofreciéndole la botella. Eduardo la tomó, bebiendo un sorbo de agua que sabía exactamente cómo debía saber. Simple, pura, esencial. «Yo no hice nada», dijo ella. «Solo compartí lo que tenía». «Exactamente», respondió Eduardo,